medio lenteja. Ya, ahí sí. Les doy la bienvenida a ustedes dos a la asignatura de atención primaria de toma de muestra. ¿Ya? Partamos mientras tanto con información general, antes de que nos enfoquemos directamente lo que es la actividad de esta clase del día de hoy. ¿Ya? Informaciones generales, entonces. Buenas tardes, señorita Micaela. Bienvenida también. Hola, profe. Hola, hola. Ya, chiquillos, hoy día nos corresponde revisar lo que son los exámenes de sangre, ¿ya? Reconociendo para qué sirve cada uno, cómo es la recolección de la muestra, en qué tubitos van, ¿sí? Nosotros la próxima semana vamos a tener la evaluación de esta información de esta materia, ¿verdad? Que es lo que corresponde a hemoglucotest y exámenes de sangre. No se va a realizar durante el horario de clase, sino fuera de este. Yo les voy a indicar por correo hacia las delegadas y también voy a dejarlo en el aula puesto a qué hora y cuándo va a ser la evaluación, ya para que ustedes estén tranquilos también con eso, con ese detalle, ¿ya? Hoy día nos corresponde, como les comentaba, buenos días, buenas tardes, está Daniela también. Nos correspondía revisar lo que es los exámenes de sangre más comunes y este PPT que es súper cortito, son los dispositivos para la punción venosa. Es importante que ustedes los revisen también para que puedan reconocer mediante la observación qué tipo de dispositivo es cuál, ¿ya? Porque nosotros para poder recolectar la muestra de sangre venosa vamos a necesitar jeringa o sistema de llenado al vacío. Bueno, eso es en relación a lo que nosotros vamos a ver ahora. En relación a la evaluación que tuvieron ustedes la clase pasada, ¿tienen alguna duda? ¿Me escuchan o no tienen dudas? Yo ninguna, profe. Ya. Profesora, ¿pasó lista ya? No, no estamos hablando de la lista, estamos en revisión de los temas anteriores. Acuérdense que yo no paso lista durante el inicio, sino al final, y mientras tanto voy evaluando la participación. Que cuando hago preguntas contesten, y eso va quedando registrado efectivamente los que están y los que están con cámara apagada y que no participan en nada, no quedan presentes, aunque estén conectados. ¿Ya? Ya, chiquillos, vamos a hacer una revisión rapidita del cuestionario que ustedes tuvieron la semana pasada para que en el caso de que haya alguna compañera que tenga dudas respecto de alguna pregunta pueda solucionarla. ¿Ya? Vamos a ver. Pues les voy a pedir, por favor, la participación a todos. Es importante que participemos, ¿verdad? Si no contestan, voy a empezar a hacer preguntas así aleatorias. ¿Ya? Entre los factores que pueden alterar los resultados de una toma de muestra y que dependen del paciente está la contaminación y la hemólisis. ¿Es así? No, profe, pertenecen a la muestra. Perfecto, de la toma de muestra. ¿Quién habló ahí? Priscila, profe. Ya, Priscila. Priscila está poniendo atención al menos, ¿cierto? Bien. En relación al examen de urocultivo, debemos refrigerar la muestra por 2 horas antes de enviarla. Debemos realizar un aseo genital previo a la toma de muestra. En la orden médica debemos consignar si el usuario está con tratamiento antibiótico. Debemos enviar la muestra del primer chorro de orina. ¿Cuál alternativa es correcta? La 2 y la 3. La 2 y la 3. Debemos realizar aseo genital y enviar la muestra del primer... En la orden médica debemos consignar si el usuario. Exactamente. 2 y 3. Muy bien. Bien. El urocultivo es un examen que evalúa la hematuria y la presencia de melena, evalúa las características de la orina, evalúa la presencia de cristales en la orina o evalúa la presencia de bacterias en la orina. La D. La D, profe. La D, profe. Micaela. Bien. Bien, señorita Daisy, gracias por la cámara prendida. Muy bien. Para la toma de muestras de urocultivo en un lactante, usted debe considerar el uso de recolector de orina con cambio cada 30 minutos, el uso de sondeo vesical permanente, o sea, le vamos a poner una sonda ahí para toda la vida, mientras tanto para tomar un examen, la recolección del segundo chorro de orina, el uso de guantes de procedimiento, el aseo genital con alcohol al 70% u otro antiséptico, o el uso de chato pato. 1 y 4, profe. El uso recolector de orina y el uso de guante de procedimiento. Muy Sí, bien. 1 y 4. Bien. Acá en la recolección de orina segundo chorro no nos sirve porque estamos poniendo una bolsita,
¿cierto? No tenemos ahí cómo separar primer y segundo chorro. Bien, súper bien. 1 y 4. 1 y 4 dije, gracias. Para la toma de muestras de examen de orina completa podemos decir, debemos realizar lavado de manos quirúrgico y uso de guantes estériles, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿El lavado de manos no es el lavado clínico de manos? Ya. ¿Y usamos guantes estériles? No, de No. procedimiento. Ya, perfecto. Es una muestra que se debe tomar con técnica séptica en frasco estéril. No, profe. No, ¿verdad? Es frasco limpio porque no es un urocultivo. Se toma exclusivamente en la primera micción de la mañana, de forma exclusiva, de ninguna otra manera. Y eso sí. Sí, profe. ¿Exclusivo? Sí, profe. O sea, No, creo que era durante todo el día. durante todo el día. Porque si yo tengo que tomar un examen de orina completa, por ejemplo, ahora a las 6 de la tarde, ¿voy a dejarlo hasta la mañana para tomarle el examen? No, Ah, tiene no. que son Ya, como bien. 3 veces, parece. Se toma exclusivamente de primera micción. Ya. ¿Es una muestra que se debe tomar en frasco limpio? Sí. Sí, ¿Debemos realizar lavado de manos clínico y uso de guante de procedimiento? Sí. también. Sí. Entonces, 4 y sería 5. alternativa 4 y 5. Bien. Señale a continuación, perdón. Señale a continuación por orden secuencial. Es decir, ¿qué tiene que hacer primero hasta el final para recolectar una muestra? Primero, ponerse guante de procedimiento, después realizar lavado de manos. No, Ya. No, profe. Explicar el procedimiento al usuario, realizar lavado de manos, ponerse guante de procedimiento, realizar aseo genital, llenar el frasco con orina hasta la mitad del segundo chorro, tapar el frasco, dejar cómodo y trasladar. Esa es, creo. Sí, esa es, profe. profe. Esa Claro, es. por descarte, porque el otro decía explicar el procedimiento, realizar sí, aseo porque es genital. la única que después sale a explicar el procedimiento y lavado de mano. Así. Sí, pues, bien, bien. Después, usted le debe dar las instrucciones a don Juan González, de 67 años, para que realice una recolección de orina 24 horas. Entre las indicaciones que le deben entregar están: tiene que juntar la orina durante 24 horas en un envase limpio y seco, tapado, y lo deberá mantener en un sitio, frío y alejado de la luz, o recolectar la orina durante 24 horas en cualquier envase y dejarlo en un lugar calefaccionado, o recoleccionar la orina durante 24 horas en envase limpio y seco y guardarlo en el refri, o Esa. recolectar la orina durante 24 en envase estéril y guardarlo en el refrigerador. Es la C. Yo le puse deberá, Yo puse la A, deberá juntar la orina durante 24 horas en un envase limpio y seco, tapado, y lo deberá mantener en un sitio frío y alejado de la luz. Ese es. Y de hecho sale casi textualmente escrito en el PPT. Tal cual. ¿Ya? Sí, profe, yo me equivoqué en esa. El detalle. Usted, Sí, debe por el asistir detalle. Usted debe asistir a la toma de muestras de sedimento urinario. Sedimento por medio de cateterismo urinario transitorio. O sea, instalar una sondita, utilizar la sonda solo para sacar la orina. Los insumos que tiene que preparar la bandeja después de que realizó el aseo genital son: guantes estériles necesitamos. Profe, yo tengo una duda. Lo que pasa es que en esa me equivoqué yo, pero yo no sabía si se usaban dos tipos de guantes porque usted ya realizó el aseo genital, entonces no sabía si se usaban los dos tipos de guantes. Repasemos la técnica. Usted realizó el aseo genital, se sacó los guantes junto a los materiales. La enfermera necesitaba guantes estériles, el riñón estéril, la sonda para poder hacer el sondeo. Y después que deja la orina dentro de este riñoncito estéril, nosotros vamos a manipular la orina para echarla entre el frasco hacia el chorro con la mano pelada. ¿O No, vamos a utilizar la jeringa y sacar la orina con guantecitos como corresponde? sí, Sí. Guantes de guante, procedimiento. jeringa. Sí. Exactamente, necesitamos los guantes porque aunque nosotros no vamos a realizar el procedimiento de sacar la orina, de realizar el procedimiento en sí, o ya hicimos el aseo genital, nosotros vamos a manipularla igual, porque tenemos que trasvasijarla desde el riñón hacia el frasco y lo vamos a hacer mediante la jeringa. ¿Ya? ¿Se entiende el por qué? Sí, profesora. Bueno. Usted debe ingresar a la sala de aislamiento por enterococo a tomar un examen de DEPO. Señale los elementos de protección personal que debe considerar para esto. Lavado de manos quirúrgico. ¿Sí o no? No. No lo haga. Bien. ¿Guantes estériles? No. 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 ¿Lavado de manos clínico? Sí. Sí.
Bien, sí, ¿cierto? Pechera, Sí, también. Sí. ya. Sí, Ay, perdón, me salté. Guante de procedimiento, Sí, bien. también. Delantal estéril, no, no. ¿Y antiparra? Tampoco. No, perfecto. Entonces tenemos la 3, la 4 y la 5. ¿Sí? Sí. Perfecto. Bien. Usted debe tomar la muestra mediante hisopado rectal a un usuario de 54 años que está con un cuadro de diarrea. Al respecto, señale para qué se utiliza este examen de hisopado rectal y los insumos que lleva en su bandeja. Se utiliza para pesquisar bacterias de enterococo y los insumos que debo llevar son guantes de procedimiento, hisopo de cultivo Stuart y pechera. No. Ah, pero me confundí. Sí, profe. Sí. Ya, porque miren las otras opciones. Sí. ¿Se utiliza para pesquisar bacterias enterococo? Sí. Los insumos son guantes estériles, hisopo y pechera estéril. Aquí arriba ya habíamos dicho que el aislamiento por enterococo. Se las dejé servir en bandeja. Aislamiento por enterococo y enterococo. Estaba ahí, llegar y mirar, ¿ya? No necesitamos los insumos estériles acá. Vamos a retirar la muestra para la búsqueda de una bacteria específica que es el enterococo. ¿Sí? Aquí ya decía, para pesquisar virus de enterococo. Ya solamente con que diga virus de enterococo estamos mal. Porque les había explicado que el enterococo, los cocos eran bacterias. ¿Se acuerdan? Entonces ya con que me digan virus, estamos con tragedia. Ni esta ni esta. Y aquí descartando solamente con el hecho de usar cosas estériles, ya estamos claros que es el de arriba. Y si aún tuviera dudas, pensando que podrían ser guantes estériles, porque lo que sea, el hisopo que están eligiendo no es el correcto. Acuérdense que el Caribler era para el copro. El de tapita roja. Para recolectar la muestra del hisopado rectal, usted debe, esta es la pregunta, ¡cuac! ¿Introducir el hisopo en el recto del usuario? Sí, Sí, bueno, la única, como su nombre lo indica, hisopado rectal, hisopo en el recto, tarán, tan, tan, era. Ok. En relación a las indicaciones que le tiene que dar al usuario para tomar el test de Graham, estas son. La muestra tiene que ser tomada a primera hora de la mañana con la zona libre de cremas y talcos. Una persona distinta al paciente debe tomar una muestra mediante cinta engomada en el área anal, interglútea y glútea y luego aplicarla sobre la placa de vidrio. Debe realizar el procedimiento por 5 días consecutivos. Esa es una opción. La otra dice, la muestra debe ser tomada en cualquier momento del día. no, No. 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 ¿Por qué no servía en cualquier momento del día? ¿Se acuerdan? sí, porque en la noche colocan los huevitos, Los huevitos. se los coloca alrededor del ano y tiene que ser en la mañana. Exactamente. Y así que ya, esta descartada y esta descartada. Solamente por ese enunciado, para afuera. ¿Cierto? Bien. El médico le indica a usted que le dé las indicaciones a la madre de Manuel Quesada, que tiene 2 años, para que se realice un examen parasitológico seriado. Señale las indicaciones que da la madre del niño y el orden de las indicaciones, en este caso, da lo mismo. Ya. En relación a las indicaciones, se saca una muestra de la deposición directamente desde el pañal, se introduce al frasco y se mezcla con el líquido del frasco. ¿Será o no será? Sí. sí, profe. La forma. Se repite 3 veces, día por medio. Sí, Sí. sí, ¿Debe realizar aseo genital antes de realizar la toma de muestra? No. 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 ¿La muestra se guarda en un lugar fresco y protegido de la luz? ¿No? Sí. sí, Sí, pues. Nosotros lo guardábamos dentro del refri, ¿se acuerdan? sí, Contra la caja entre la bolsa dentro del refri. Sí. Ya. Después decía, se toma en la mañana antes de levantar. No. Se repite 5 veces todos los días. No. No. Se pega la cinta No. engomada. No. no. Hasta por descarte pudimos saber cuál era, ¿cierto? Por eso yo les digo, lean bien, lean bien. Ya. El examen de coprocultivo requiere ser recolectado en un frasco estéril, aunque la muestra de deposición sea sucia y contaminada. Verdadero le puse yo. Verdadero, porque puse falso y me equivoqué. Es verdadero. Así que era esa. Porque nosotros tenemos que recolectar la muestra para un coprocultivo. Tenemos que cultivar la cacuca. Si el frasco viene solamente limpio, puede venir con alguna bacteria adentro.
y la vamos a cultivar y resulta que va a salir positivo para esa bacteria. Y esa bacteria jamás la tuvo el paciente. ¿Se acuerdan? Cuando teníamos cultivos siempre estériles. ¿Ya? Que nunca jamás se les olvide en la vida. ¿Cuál de los siguientes exámenes indica para detectar varices esofágicas, diarreas infecciosas, pólipos y enfermedades inflamatorias del intestino? Para La citológico C. seriado, test de Graham, test de sangre oculteneses o hisopado rectal. Es esa, Ese. la test de sangre oculteneses. Sí, Exactamente. Porque aquí buscamos parásitos, aquí buscamos los oxiuros, que son los pidulces, y en el hisopado rectal buscamos enterococo. Bien. Asocie las descripciones con los términos. Deposiciones negras compuestas por sangre digerida. melena, Melena. Bien. Muestra seriada de deposiciones para detectar parásitos. coproparasitológico seriado. Coproparasitológico Eso. seriado. Bien. Vamos a ver. ¿Moira está por ahí? ¿Moira segura? Sí, profe, Ya. aquí estoy. Participando. Presencia de dolor en la micción. Disuria, Bueno. Disminución en la eliminación de deposiciones. Son duras, secas y dolorosas. Constipación, estreñimiento. Bien. Bien. Presencia de sangre en la orina. hematuria, Hematuria. Buena. ¿Dónde estás? Acá. Examen de detección de oxiuros. test de Graham, De Graham, muy bien. Aumenta la producción de deposiciones de características mayormente líquidas. Diarrea. diarrea, Diarrea, very good. Ausencia de orina. anuria, Anuria. Buena. Análisis microscópico de la orina mide células epiteliales, leucocitos, piocitos, entre otros. Sedimento urinario. Buena. Estoy clarita. Cualquier fluido, tejido corporal, fisiológico, patológico del usuario. muestra para examen. Muestra para examen. Perfecto. Bien, cabrillos. Muy bien. Habilidosos. Todos. Aprendimos y eso es lo importante, ¿cierto? Aprendimos y eso fue lo importante. Ok. En relación a la prueba, ¿alguna duda? ¿Algo en lo que pueda ayudarles y que les pueda aclarar, que no hayan entendido? Por mi parte, no, profe. Perfecto. Quedó Súper clarísimo. clarísimo, como el agua del Mapocho. Muy bien. Entonces vamos a comenzar con lo que nos corresponde evaluar el día de hoy. Volver a recordarles por los estudiantes que llegaron un poquito después del inicio, que la próxima semana tienen la evaluación que corresponde a la toma de muestra de exámenes de sangre e incorpora lo que es el hemoglucotest, ¿ya? Recuerden que tienen dispuestos en el aula para que puedan estudiar los recursos que están como los juegos, la tarea formativa, ¿verdad? Para que vayan trabajando con eso. A raíz precisamente de esto mismo, de estas tareas que les dejan para que ustedes trabajen y para que ustedes puedan aplicar conocimientos, recordarles que esta que ustedes pueden visualizar aquí, ay, qué pesa esta cuestión. Ahí sí. Que hace referencia a las temáticas que vamos a revisar ahora. Bueno, se desconectó. Ahí está. Aquí, por ejemplo, le dice, complete la siguiente tabla, anote parámetros, lo que se quiere medir. Por ejemplo, glicemia o el perfil, el examen que se solicita según corresponda. ¿Ya? Tienen que ir poniendo cuál es el parámetro que se mide y cuál es el examen que se solicita. Por ejemplo, aquí en el perfil lipídico sabemos que se va a medir el nivel de colesterol, LDL, HDL, LDL, etc. Lo describen ahí. Eso según lo que nosotros vamos a ver hoy día en clase. ¿Ya, chiquillos? Ya, profesora. Sí, profe. Ok. Esta es una clase un poquito larga. Por favor, les voy a pedir que interrumpan si necesitan entender algo más, si no les queda claro, si es confuso, por favor no tengan problema y me preguntan, ¿ya? No quiero que nadie se quede con dudas. Ok. El objetivo de esta clase es que ustedes reconozcan cuáles son los exámenes de sangre más frecuentes, así como para qué se utiliza cada uno. Porque no sacamos nada con decir, ya, el hemograma va en el lila, la coagulación va en el celeste, si no entendemos qué parámetros son los que efectivamente se están solicitando evaluar. ¿Ya? Identificar los exámenes de sangre más frecuentes.
Vamos a partir con el más frecuente, más común de todos en el universo completo italiano. Es el hemograma. El hemograma, chiquillos, es un examen que normalmente se pide con alta frecuencia porque nos permite reconocer la cantidad de glóbulos que hay en la sangre, definiendo estos como los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. A modo de recordatorio, recordar que los glóbulos rojos son los que están encargados de, entre otras cosas, transportar el oxígeno, ¿cierto? De los glóbulos rojos está anclado, tiene una parte que se llama hemoglobina, que es una proteína específica del glóbulo rojo. Es como que el glóbulo rojo tuviera una mochila, ¿sí? Esa mochila se llama hemoglobina. Y la hemoglobina lo que hace es que es una loca por los gases, le encantan los gases. Entonces va agarrando todos los oxígenos que encuentra en el camino, todas las moléculas de oxígeno, se las va echando aquí mismo en la mochila y cuando llega a las células las va repartiendo. ¿Ya? Entonces, uno de los parámetros que mide el hemograma es precisamente la hemoglobina, que es la cantidad, esta hemoproteína o proteína del glóbulo rojo. ¿Ya? Mide eritrocitos, que son los glóbulos rojos, mide glóbulos blancos o leucocitos, que son los que están a cargo de las defensas de nuestro organismo. Cuando estos glóbulos blancos, están muy bajos, quiere decir que nuestro cuerpo está débil en cuanto a defensa, que es muy fácil que se enferme cualquier cosa. Cuando estos glóbulos blancos están muy elevados, quiere decir que ya está en proceso de defender al cuerpo contra algo. ¿Sí? Por lo tanto, los glóbulos blancos elevados son un signo de que hay un cuadro infeccioso en curso. Y también las plaquetas, que son los glóbulos, las células encargadas de la coagulación y la prevención de las hemorragias dentro del organismo. ¿Ya? Cuando se generan estos sangrados, estas hemorragias, por chiquititas que sean, son precisamente estas plaquetas las que van a ser como de parche curita encima de estas hemorragias, ¿ya? Y van a evitar que nos deshagamos en sangre. Cuando hay poca cantidad, tendemos a deshacernos en sangre. Cuando hay mucha cantidad, hacemos coágulos con mucha facilidad y eso evidentemente también es un riesgo para nuestra salud. ¿Sí? Entonces el hemograma recuenta este tipo de células, dice, hay tanta cantidad de glóbulos rojos, tanta cantidad de leucocitos, tanta cantidad de plaquetas, pero además nos identifica las características, cómo están físicamente, si están armadas como corresponde, si tienen alguna alteración en su fisiología, ¿verdad? Y porque si una célula está con una forma anormal, entonces quiere decir que la célula no está funcionando con normalidad. ¿Les parece lógico, no? Ya me dejaron hablando sola. Sí, profe. Profesora. Gracias. El hematocrito es el porcentaje de glóbulos rojos que se encuentra dentro de una cantidad determinada de sangre. Por ejemplo, en 100 cc de sangre debiéramos tener 37 a 50 de estos globulitos de hematocrito. El porcentaje, ¿sí? El hematocrito entonces es la cantidad de glóbulos rojos que hay en la sangre, en porcentaje. La hemoglobina les había comentado que era esta hemoproteína que está ligada, unida, amarrada, no sé, está como siamés con el glóbulo rojo. Y es la que se encarga precisamente la hemoglobina de transportar el oxígeno y todos los gases dentro de nuestro cuerpo, porque la hemoglobina es una coqueta de los gases. Los leucocitos, como les comenté, son los glóbulos blancos que defienden nuestro cuerpo y las plaquetas finalmente son las células encargadas de prevenir las hemorragias. Eso es el hemograma. ¿Se entiende? Profesora, Dígame. sí, una consulta. ¿Esos frasquitos, usted la otra vez dijo que venían con anticoagulantes o no? ¿O Usted tiene vienen una sin nada? excelente memoria. Una excelente memoria, así tal cual es. Ese es el ¿Sí? tubito de tapa lila. Viene con un anticoagulante que es el EDTA, que permite que la sangre llegue líquida al laboratorio para que podamos analizar efectivamente los glóbulos rojos, blancos y plaquetas en su ambiente, es decir, en la sangre. De lo contrario, si no tuviera hemodiatesis, bla, 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 si no tuviera anticoagulante, la sangre se separaría entre el quesillo y el líquido, ¿verdad? Las células decantarían o caerían hacia la base del tubo y el agüita, el líquido de la sangre, quedaría hacia arriba, es decir, quedarían separados los componentes. ¿Ya? Súper buena observación, muchas gracias. El VHS es otro examen que se solicita con frecuencia en los servicios y precisamente se solicita
con frecuencia porque nos permite determinar presencia de procesos inflamatorios, ¿ya? El VHS, la sigla corresponde a la velocidad hemática de sedimentación, es decir, la velocidad con la que los glóbulos rojos, blancos, plaquetas, con la que los componentes de la sangre en sí decantan o caen de este medio líquido hacia la base del frasco, ¿ya? Nosotros sabemos que la célula tiene un tiempo de vida, ¿cierto? Tiene una duración flotando ahí y realizando sus funciones. Cuando hay un proceso inflamatorio o infeccioso, la célula tiene que trabajar más intensamente, más arduamente, tiene que echar toda la carne a la parrilla, ya tiene que trabajar con tutti, y por lo tanto se va a cansar y se va a hacer viejita más rápido, ¿sí? Y va a morir también más rápido. Cuando hay procesos inflamatorios o cuando hay procesos infecciosos también, la célula va a morir antes también porque hay un microorganismo contra el que están peleando. Esta velocidad con la que cae va a ser un indicador efectivamente de un proceso infeccioso o inflamatorio. Mientras más rápido cae la célula desde su medio acuoso a la parte de abajo del tubo, indica entonces que sí hay un proceso inflamatorio o infeccioso en curso. ¿Se entiende? ¿No? Profesora, pero eso no, es que eso Dígame. se detecta mediante cuando están haciendo la muestra o cuando uno le saca la sangre y la deposita en el tubito. Cuando usted toma la muestra, el fresquito va con anticoagulante. Entonces envía eso al laboratorio. En el laboratorio toman unos reactivos y evalúan el comportamiento de la célula. Y ahí van viendo cuánto es lo que tarda en caer esa celulita hasta el final. Mientras más rápido cae, más implica que hay un proceso inflamatorio en curso. ¿Se entiende? Sí, profe. Ya. Se ve en el laboratorio, no es que nosotros tengamos que analizarlo, pero es pega nuestra el tomar el examen bien, ¿cierto? Este VHS normalmente ven un tubito negro, o sea, un tubito delgadito con tapita negra. Ya, hemograma, entonces el recuento de glóbulos rojos, blancos y plaquetas, y además analiza la morfología o las características físicas de esta célula. El VHS es la velocidad hemática de sedimentación, V de velocidad, H de hemático, que hace referencia a la sangre, y S de sedimentación, que hace referencia a la caída de este glóbulo hacia la base del tubo. ¿Ya? Y eso va a ser un indicatorio de un proceso inflamatorio en curso. Otro examen que tenemos nosotros es el perfil bioquímico. En este perfil bioquímico se le saca la foto. Tenemos una impresión de cómo están funcionando los procesos biológicos y químicos dentro de nuestro organismo. Este perfil bioquímico no es un puro examen. Son 16 parámetros en total que se evalúan. Y lo que hace es evaluar, a partir de esta pequeña muestra de sangre, cómo están funcionando los órganos del usuario. ¿Sí? Tiene parámetros tales como la medición de la glicemia, por lo tanto, a través de este examen nosotros podemos determinar si hay una glicemia elevada, podríamos sospechar de que no hay suficiente insulina, de que hubo tal vez una sobrecarga de glucosa en el cuerpo, tal vez que hay un mal funcionamiento del páncreas o de los islotes de Langerhans, ¿cierto? Se puede tener una aproximación de que algo no está funcionando bien. Mide parámetros también como por ejemplo los asociados a la función del hígado, el GPT, el GOT, el LDH, si no me equivoco, ¿cierto? Y estos exámenes van a indicar que hay algo también que está alterando, por ejemplo, la función del hígado. Por lo tanto, si esos parámetros se han alterado, el médico va a sospechar que por ahí puede ir la cosa. Entonces, para que ustedes entiendan, el perfil bioquímico abarca una serie de parámetros, que son estos que están acá, ¿verdad? Y que cada uno de ellos va a poder dar una impresión, como quien dice, abuelo pájaro, de cómo están las cosas, cómo está funcionando nuestro organismo. ¿Sí? ¿O no? Sí, profesora. Entonces, fíjense que orienta de forma general al médico respecto del funcionamiento de órganos. ¿Sí? Sirve como primera línea para el estudio de múltiples enfermedades o para el seguimiento de enfermedades crónicas. Claro, porque yo puedo tomar, o el médico puede solicitar un examen de perfil bioquímico y mediante ese perfil bioquímico hacer el seguimiento a mi función renal.
¿cierto? Puede hacer también a través de ese mismo perfil bioquímico un seguimiento acerca del funcionamiento hepático o de cómo tengo determinados minerales en el cuerpo también. Y en base a eso, frente a la sospecha, poder tomar las acciones terapéuticas correspondientes o solicitar más exámenes de confirmación diagnóstica. Entonces, el perfil bioquímico no es un examen que permite hacer una evaluación, sino que son 16 parámetros, 16 tipos de exámenes distintos que están involucrados para tener una visión un poquito más amplia del funcionamiento de los órganos del usuario. ¿Ya? Ok. La PCR no es la misma PCR que se realiza para el test de coronavirus, ¿ya? Esta PCR es la proteína C reactiva. La P de proteína, la C de C, y la R de reactiva. ¿Ya? Esta proteína C reactiva es una proteína que se produce en el hígado normalmente y cuando hay un proceso inflamatorio en curso, el hígado comienza a producir esta proteína con mayor cantidad. Por lo tanto, cuando se evalúa que esta cantidad de proteína está elevada, ¿cierto? Es necesario hacer confirmación diagnóstica con otros exámenes para poder determinar qué es o cuál es el órgano que en este caso es el que está inflamado o que está empezando a fallar. ¿Sí o no? Sí. Ya. Miren qué importante esto que dice acá. Nos dice que hay un proceso inflamatorio, pero no nos dice dónde es. Por eso necesitamos complementar. Miren, por ejemplo, con el VHS, ¿ven que habíamos hablado de esta velocidad hemática de sedimentación, que empezaba a indicarnos sobre los procesos inflamatorios y infecciosos? En el caso de este examen también se puede complementar, por ejemplo, ¿dónde se toma el valor de los glóbulos blancos? En el Hemograma. Gracias. Ok. En el hemograma nosotros podemos también evidenciar el valor aumentado de glóbulos blancos, por ejemplo. Por lo tanto, se pide un hemograma, VHS, PCR, y podríamos tener un poquitito más de claridad en relación a qué es lo que está sucediendo para poder orientar al médico sobre las medidas que debiera tomar. Ojo, no es el mismo que se utiliza para coronavirus. Ya. Profesora, Dígame, por favor. ¿es mucho lo que varía la toma de muestras de un laboratorio a otro? Depende, sí. Muchos no, pero sí pueden haber variaciones significativas dependiendo de los tipos de reactivos que utilice cada laboratorio, dependiendo de los tipos de máquinas que se utilicen para poder medir valores. Entonces, cada laboratorio a usted le especifica en la hoja el valor normal y le especifica también el valor que obtuvo en ese examen, de forma tal de que usted pueda entender si que acaso está dentro del rango o fuera del rango. ¿Sí? Y mire qué importante la pregunta que hizo. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de generalidades de toma de muestra, yo les comentaba de que todos los laboratorios tienen sus protocolos para toma de muestra, que algunos te piden mándelo con esto, otros te dicen mándelo en el otro? ¿Se acuerdan o no? ¿No? Ok. Sí, profe. Bien, gracias. Entonces, nosotros en cada laboratorio vamos a poder encontrar requisitos distintos. Algunos te dicen, mira, mándame este examen en el tubo con tal tapa. Ese mismo examen en otro laboratorio, en otro hospital, te lo van a pedir con una tapa distinta. ¿Ya? Va a depender de los protocolos de toma de muestra de cada centro. Ok. Otro examen que nosotros vamos a evaluar con frecuencia son los electrolitos plasmáticos. ¿Ya? Los electrolitos en sangre nos van a dar una idea de un recuento de electrolitos puntuales que son súper importantes para que nuestro organismo se mantenga estable. Cuando nosotros, por ejemplo, nos deshidratamos por una diarrea, por vómito, por excesos de calores a los que estamos expuestos, estamos perdiendo no solamente agua, sino también electrolitos. Y estos electrolitos cumplen funciones súper importantes dentro de nuestro organismo, ¿ya? Por ejemplo, nos ayudan a regular la cantidad de agua que tenemos, ayudan a evitar que perdamos agua durante, no sé, en condiciones normales, ayudan en la contracción muscular. El sodio, el potasio, el magnesio, por ejemplo, ayudan en los procesos de contracción y relajación del músculo. Si no están en la cantidad equilibrada de nuestro cuerpo, podemos presentar mayor cantidad de calambre e incluso arritmias y muerte. Entonces,
para que vean que es importante considerar los electrolitos plasmáticos también. Estos electrolitos están normalmente en nuestro organismo, ayudan como conductores eléctricos, ¿verdad? Participan en funciones como el equilibrio ácido-base para evitar que nos acidifiquemos o que por el contrario estemos muy básicos, porque de esa forma nuestra sangre, nuestro organismo no funciona bien. ¿Ya? Profe, entonces es por eso, por ejemplo, cuando la persona hace ejercicio y transpira y después le da como mucha sed, es porque, claro, se está Exactamente. deshidratando y es porque botó potasio, sodio, todo eso. Exactamente, súper bien. Tiene concentrada la cantidad de sodio dentro del cuerpo, elimina un poco más de potasio, de magnesio y agua. Y el exceso de sodio en el cuerpo te da sed, ¿cierto? Entonces vas a sentir más sed. Así es, tal cual. Súper bien. Los principales electrolitos que se miden son el sodio, el potasio y el cloro. Y también hay otros electrolitos como el calcio, el fósforo y el magnesio que también están evaluados dentro de estos electrolitos en sangre. ¿Ya? Estos electrolitos plasmáticos en sangre se van a tomar normalmente en los tubos que no van con anticoagulante, pero insisto, cada laboratorio puede decir, no, mándamelo con el anticoagulante heparina, yo acá le pongo un reactivo, se anula el efecto de la heparina y ahí, o sea, hay que ver cómo funciona, ya, según cada protocolo. Siempre es importante recordar que, como dice, electrolitos plasmáticos, ¿dónde debieran estar? ¿En la sangre entera o en el plasma? En el En el plasma. plasma. En el plasma, porque son plasmáticos, ¿cierto? Ok. Perfecto. ¿Se entiende, chiquillo? Hemograma, evaluamos glóbulos rojos, blancos, plaquetas, es decir, recuento de glóbulos rojos, blancos, plaquetas y también la configuración que tienen. ¿Sí? En la VHS, la velocidad hemática de sedimentación, la velocidad con la que caen los glóbulos o decantan los glóbulos, que es un indicatorio de un proceso inflamatorio en curso. Teníamos también el examen de PCR, ¿sí? Que no era la del coronavirus, sino que era la que nos ayudaba a evaluar el aumento de la proteína C reactiva en el hígado, que también es un indicador de proceso inflamatorio. Teníamos también el examen de perfil bioquímico, que medía ¿cuántos parámetros? 16. Buena. ¿Nos indica solo el resultado de un comportamiento de órgano? No. 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 16 parámetros, tenemos una evaluación holística. Y los electrolitos en sangre. Bien. El BUN, o Blood Urea Nitrogen, es un examen que se utiliza para poder evaluar la cantidad de nitrógeno que está siendo evaluado, perdón, que está siendo eliminado por la orina. Nosotros estamos en examen de sangre, sí, pero ¿cómo? Si lo excreta el riñón, ¿por qué tengo que tomarlo por sangre si eso, riñón, orina, se elimina? Ajá. Recuerden ustedes que cuando el riñón no es capaz de filtrar la sangre de forma adecuada, van a quedar desechos en la sangre que no van a alcanzar a ser filtrados. ¿Les parece lógico, no? ¿O no del todo? Sí. Ya, ok. En este caso, BUN, o Blood Urea Nitrogen, lo que hace es evaluar la cantidad de productos nitrogenados que están en la urea. O sea, que están, que están dentro de la sangre, disculpen. ¿Ya? Nosotros dentro de, cuando nosotros comemos carne, cuando nosotros comemos proteínas, ¿verdad? En mayor cantidad, vamos a presentar un aumento de la concentración de estos productos nitrogenados, ¿sí? Que van a verse afectados porque el riñón no es capaz de excretarlo en forma como completa. ¿Se entiende o no? Sí, profe, pero tengo una duda, a lo mejor no tiene nada que ver o es muy tonta la pregunta, pero No existen yo he preguntas escuchado tontas. bastante cuando hablan de que hay gente que ha hecho dieta de la carne, de ¿Ya? la carne de vacuno, y solamente comen carne de vacuno. Por ende, eso me imagino que igual no será, les hará mal por el tema del nitrógeno que estamos viendo ahora, ¿no? Lo que pasa es que este nitrógeno ureico circula Ujú. en forma de urea en la sangre, ¿cierto? Y esa urea se secreta a nivel del hígado y se elimina a través del riñón. En condiciones normales, cuando hay un buen metabolismo a nivel hepático, cuando hay un buen metabolismo a nivel renal, este nitrógeno ureico debiera ser excretado casi completamente, ¿cierto? Ujú. El problema es cuando tenemos un consumo de carne excesivo, no tenemos suficiente ingesta de líquido, ¿verdad? O tenemos el hígado fallando,
esta eliminación, esta producción de urea y esta eliminación del nitrógeno ureico se va a ver afectado y va a empezar a dañar progresivamente los riñones. Y ese Ya, ya, ahora entendí. ¿sí? Sí, ahora entendí. Bacán. Súper. Profe, gracias. No, de nada. Ya. Entonces, este nitrógeno ureico en sangre nos va a poder permitir reconocer cómo está el funcionamiento renal. Si no se está eliminando, o está una cantidad elevada de este valor de este nitrógeno ureico en sangre, ¿verdad? Significa que el riñón no está siendo capaz de procesarlo o de filtrarlo y eliminarlo por la orina. Ya es un indicador de que algo no anda bien en los riñones. Puede ser, como dice la señorita, que haya un aumento de la ingesta proteica, o sea, hay una mayor cantidad de ingesta proteica, estamos comiendo más carne, nos comimos una vaca y un chancho, por ejemplo. Esto es lugar, espérenme. Ya, ok. Puede deberse también porque hay un aumento del catabolismo proteico. ¿Cuál es el catabolismo proteico? Por ejemplo, cuando usted dentro de sus alimentaciones no consume suficiente cantidad de proteínas, animales o vegetales, principalmente animales. En ese caso, el cuerpo siente que no tiene suficiente presión de proteínas dentro del cuerpo, no hay suficiente producción de proteínas totales dentro del organismo para poder funcionar, para la función estructural y todo, y lo que hace es comenzar a utilizar parte de sus propios músculos, el cuerpo consume sus propios músculos, ¿verdad? Para poder abastecerse de los elementos que necesita. ¿Ya? Cuando hay un aumento de este catabolismo proteico, también se ve reflejado en ese examen. ¿Ya? Cuando hay sangrado intestinal, cuando hay estados de deshidratación, ¿ok? Porque va a haber también una concentración en los niveles de este nitrógeno ureico. Ya, ok. Ok, ya chiquillo. ¿Se entiende hasta aquí lo que es el nitrógeno ureico? Sí, profe. Ya. Saben que si tienen dudas pueden preguntar. La creatinina es otro examen que se toma para poder evaluar el funcionamiento renal. Renal, ya estoy pensando en reñaca, parece. La creatinina es un desecho metabólico también de la creatina. La creatina nosotros la tenemos normalmente en los músculos, ¿ya? Siempre la tenemos en los músculos. Y cada vez que nosotros hacemos una contracción muscular, se va a ir liberando, se va a utilizar parte de esta creatina y se va a desechar como creatinina. Ese desecho de creatinina va a ser excretado por los riñones. Cuando usted se para, camina, se sienta, toma un lápiz, escribe, guiña un ojo o revuelve la olla, lo que sea que usted haga, implica una contracción muscular. Es imposible que usted haga alguna cosa sin que sus músculos se contraigan. Y cada vez que usted hace algo, están produciéndose entonces como desecho metabólico la creatinina. Y si esta creatinina se elimina por función renal, el riñón tiene que filtrarla y eliminarla, y está elevada, ¿qué creen ustedes que puede pasar? ¿Por qué creen ustedes que se puede deber? Porque no está funcionando el riñón como debe. Tal cual. Es eso. Súper bien. Nosotros entonces esta creatinina vamos a evaluarla a través del examen de sangre. ¿Sí? La otra forma también que se puede evaluar cómo está la liberación de esta creatina, de esta creatinina, perdón, es a través del clearance de creatinina, que es un examen que se toma en la recolección de orina 24 horas. ¿Ven lo que les comentaba cuando vimos orina? Y le decíamos al ¿Profe? usuario que junte su pipí 24 horas, dígame. Entonces, ¿el tema de la diálisis hace todo lo que el riñón no puede hacer? Así es. Menos en lo que es la función de las glándulas suprarrenales, sí. Todo lo que es la función de filtración de la sangre lo hace la diálisis. Ah. Cuando ya hay una insuficiencia renal etapa 3 o 4, requieren el uso de esta diálisis. Sí. Les comentaba que, acuérdense que en el examen de orina teníamos una recolección de 24 horas. Y en ese caso se busca la clearance de creatinina, que es, el clearance en el fondo es la limpieza o el desechado o la purificación de creatinina a través del riñón en 24 horas. Por eso se pide la recolección de 24 horas, porque ahí uno puede ver efectivamente cómo es que está funcionando el riñón a través de los resultados que se obtienen en la orina.
Acá en la sangre, a través de la muestra de sangre, podemos determinar que no debiera haber más de 1.2 miligramos por decilitro, ni menos de 0,7. ¿Ya? ¿Se entiende hasta acá? ¿Cuál es la diferencia Sí, entre un profe. clearance? Ya, bacán. La diferencia entre un clearance entre un examen de creatinina y un examen de nitrógeno ureico. ¿Cuál es la diferencia? Que uno mide lo que secretan las contracciones musculares y Ujú. el otro lo que no se filtra por las proteínas. Ya, perfecto. El otro está asociado al consumo de proteínas, ¿verdad? Perfecto, súper bien. Ya. El perfil hepático es otro examen más que nosotros vamos a evaluar o que vamos a observar con frecuencia dentro de lo que son los pacientes hospitalizados y ambulatorios. Este perfil hepático, como su nombre lo indica, es una serie de exámenes, ¿verdad? Que lo que van a hacer es poder determinar o visualizar cómo es que está funcionando el hígado. ¿Sí? En este caso, el perfil hepático va a medir valores tales como, por ejemplo, el GOT, que es la transaminasa glutamiloxaloacética, está escrito ahí, no es que yo me lo sepa de memoria, que es una de las enzimas que trabajan en el hígado con la producción de, por ejemplo, jugos para poder digerir mejor los alimentos. Enzimas que están a cargo de la producción de determinadas acciones dentro del hígado para que funcione bien. ¿Sí? Va a medir también el GPT, que es la transaminasa pirúvica, el GGT, que no me pregunten cuál es porque no me acuerdo, el nombre es gamma glutil, GGT, gamma glutil transferasa, si no me equivoco, transaminasa, que es otra enzima hepática que existe para poder evaluar, ¿verdad?, el funcionamiento que tiene el hígado. Mide lo que es la bilirrubina, ¿cierto? Que es ese pigmento, esa cosita color amarilla, ¿verdad? Que tenemos todos y que ayuda a degradar o que ayuda a formar parte de lo que es la bilis, que va a ayudar a degradar los alimentos para mejorar la absorción y para poder procesar mejor las grasas, ¿ya? Va a evaluar también proteínas totales, que son súper importantes que el organismo tenga, ¿cierto? Para poder funcionar en cuanto, por ejemplo, en lo que son las proteínas estructurales. Que el organismo tenga proteínas implica que no va a haber una destrucción muscular, sino que va a haber una reconstrucción constante de esta y que por lo tanto vamos a tener musculatura para poder movilizarnos. Por ejemplo, lo otro es que parte de las proteínas o algunas proteínas, como las albúminas, por ejemplo, generan lo que se denomina presión oncótica, que es la presión que hace esta misma proteína dentro del vaso sanguíneo para favorecer o permitir que el líquido que está corriendo por las venas o por las arterias se mantenga dentro de las arterias. Si no tuviéramos esa albúmina, el agüita que tenemos dentro de las venas y de las arterias se nos iría para afuera y estaríamos todos encharcados. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿O no? Sí, profe, pero tengo una consulta con acerca de la bilirrubina. Entonces, ¿es por eso cuando los bebés recién nacidos no le dan el alta cuando dicen que tiene muy alta la bilirrubina? Claro, lo que pasa es que ahí, en ese caso, la bilirrubina lo que sucede es que se genera o se está aumentando a raíz de una destrucción de glóbulos rojos que está teniendo el recién nacido por un proceso adaptativo. ¿Ya? Ah, ya. Piensen ustedes que la bilirrubina se produce en base a la degradación de la hemoglobina. Cuando el glóbulo rojo se destruye o muere, esa hemoglobina va a ir degradándose de a poco, va a ir desapareciéndose de a poco y va a ir ayudando o facilitando, por ejemplo, el color amarillo anaranjado o el color amarillito que tiene esa bilirrubina. ¿Sí? Y esa bilirrubina después se va a conjugar en el hígado. Y eso va a participar en lo que es la degradación de las grasas. Y en el caso de los niños es un indicador de que hay una muerte o una ruptura de glóbulos rojos más amplia de lo que debiera haber. A veces pasa porque
por la posición del niño cuando nace por parto vaginal, queda muy bajo sobre el nivel de la madre y eso implica una mayor porción de sangre que pasa de la madre al hijo y esos glóbulos rojos tienen que de alguna manera ir rompiéndose, ¿verdad? Y van a generar una mayor coloración, entre otras causas. ¿O no? Sí, profe. Ya, profe, gracias. Ok. Esos son el perfil hepático. Entonces, en pocas palabras, el perfil hepático nos va a ayudar a permitir reconocer cómo está el funcionamiento del hígado en todas sus funciones. ¿Y cómo lo va a hacer? A través de una serie de exámenes, porque es un perfil, no es un examen. Son varios exámenes que nos van a permitir reconocer cómo están funcionando las distintas partes del hígado. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿O no? ¿Perfil hepático? Sí, profe. Ya. Perfil hepático, enzimas que funcionan dentro del perfil hepático. Ya. El perfil lipídico, ¿a qué le suena el lipídico? Grasa. ¿Ah? La grasa, ¿o no? A la grasa, súper bien. Eso, tal cual. Bien. El perfil lipídico, como su nombre lo indica, lo que hace es evaluar la cantidad de lípidos o grasas que hay dentro del organismo. Reconozcamos que hay grasas o lípidos que son beneficiosos para nosotros y que van a permitir que haya un funcionamiento normal dentro de nuestro organismo. Así como también hay tipos de lípidos o grasas o colesteroles que son altamente nocivos y peligrosos, ¿ya? En el caso del colesterol, por ejemplo, el LDL, son proteínas de baja densidad, low density lipid, o grasas o lípidos de baja densidad, que son altamente peligrosas para el organismo, que son las que normalmente generan estos problemas de accidentes cerebrovasculares e infartos, que están asociadas, igual que el VLDL, que es el Very Low Density Lipid, muy baja densidad, ¿sí? Este lípido de muy baja densidad también es altamente peligroso. Y miren, a diferencia de este colesterol de alta densidad, high density lipid, o el lípido de alta densidad, nos protege a nosotros en el cuerpo. Y este nosotros normalmente lo producimos en nuestro organismo, además de adquirirlo a través de alimentos que fomentan la producción de esto, o que ayudan a aumentar el colesterol bueno, como las aceitunas, el aceite de algunos pescados, etc. Este HDL va evitando que estos malulones nos maten, ¿sí? Por eso siempre el HDL debiera estar en mayor cantidad, mientras más alto, más seguro y más protegido está usted, ¿ya? Los triglicéridos también van a ser evaluados dentro de lo que es el perfil lipídico, ¿sí? Estos triglicéridos lo que hacen es, son un tipo de colesterol que tienden a aumentar el riesgo, por ejemplo, de producir diabetes, ¿sí? Este triglicérido es uno de los colesteroles, una de las grasas principales que constituyen el organismo, ¿sí? Es propia o es normal que nosotros lo tengamos y la idea es mantenerlo lo más bajo posible. ¿Cómo? De nuevo, a través de la producción o el consumo de alimentos que tengan con lípidos de alta densidad, realizar actividad física, chiquillos, para poder hacer que estos de acá bajen un poquitito. Cuando usted se come un pan o cualquier carbohidrato, papa, arroz, fideo, etcétera, pasteles, cosas dulces, y no utilice esa energía que le está brindando, se acumula como como este tipo de colesterol que es el triglicérido. ¿Ya? Este es uno de los asesinos. ¿Ya? ¿Sí o no? ¿Me dejaron hablando sola? Sí, profe. Ah, ya. Entonces, perfil lipídico son varios exámenes que nos permiten ver o evaluar en conjunto cómo están los lípidos dentro de nuestro organismo. Profe, hay que aprenderse esos valores que aparecen ahí. No, a mí no me interesa que se aprendan los valores. ¿Qué es lo que sí creo que es súper importante que ustedes manejen? ¿En qué tubito tienen que ir? Porque ustedes son los que preparan bandejas. Sí. ¿En qué tubo tiene que ir cada uno? ¿Cuáles van con anticoagulante? ¿Cuáles no debieran ir con anticoagulante? Aunque eso también es algo que ustedes pueden ver en el laboratorio. ¿Y para qué sirve cada examen?
que ustedes tengan la noción o entiendan para qué se usa. ¿Ya? Los valores van a cambiar entre laboratorio y otro. No, no es, para mí no es tan importante que ustedes lo manejen, además que ustedes viendo el resultado del examen pueden ver si un examen tiene un resultado muy elevado en relación a los valores normales que dice ese resultado. Entonces, con eso, si ustedes ven que está muy alto o muy bajo, ya tiene más que suficiente para ir a decirle al doctor o a la enfermera, están estos exámenes muy elevados o muy, muy bajos. Solamente mirándolo. ¿Ya? Ya, profe. Pruebas de coagulación. Hasta aquí, chiquillos, yo quiero saber si tienen alguna duda, si les es confuso algo. A mí se me hizo confuso lo de la bilirrubina, pero es cosa de volver a repasar el PPT nomás. ¿Qué cosa se le hizo confuso lo de la bilirrubina? Me perdí cuando recién dijo bilirrubina. Bueno, partimos desde el buenas tardes. No, pero por eso le digo que es cosa de volver a repasar nomás. Lo que pasa es que la bilirrubina es el color, ese es un pigmento, es un colorcito, ¿sí? Y ese colorcito resulta de de la degradación, de la ruptura, de la hemoglobina, y eso es lo que le da el color, pero la bilirrubina en sí es un elemento, ¿verdad?, que se va a mezclar o que se va a conjugar, que se va a unir, ¿sí?, a lo que es, perdón, sí, estoy pensándolo bien, estoy haciendo la asociación. Esta bilirrubina va a ser procesada a nivel hepático y después se va a juntar o se va a almacenar, formando parte de la bilis dentro de lo que es el hígado, en la vesícula biliar. Eso. Ah, Y ya. es la bilis, acuérdense que es la que está a cargo de la degradación o de la emulsificación de las grasas para que éstas puedan ser disgregadas o rotas y finalmente expulsadas por el cuerpo. ¿Sí? Usted estaba pegado como me sube la bilirrubina. ¿Puede ser eso? Sí, con esa canción entonces decía, ah, ¿Ese será el amor? No, no es el amor. No, no es eso. ¿Estamos bien? sí, profe, me quedó más claro. Perfecto. Ya. Otros exámenes que nosotros vamos a ver con frecuencia son las pruebas de coagulación. ¿Ya? Las pruebas de coagulación lo que van a hacer es evaluar cómo están los factores de coagulación en nuestra sangre. Se los voy a explicar de una forma media burda, media ridícula, pero yo creo que puede que se lo vayan asociando un poco mejor la idea. Cuando hay una ruptura en un vaso sanguíneo, en cualquier parte del cuerpo, llega todo un grupo de multiprofesionales a atender ese hoyo que hay en el vaso sanguíneo. Llega uno, le pone scotch, el otro va y le echa pegamento, otro va y le pone unas ceras ahí en los bordes de los vasos sanguíneos, de las venitas, de las arterias para que no sigan sangrando. Después llega otro con una aguja y se pone a coser un vaso sanguíneo con el otro. Después llega el otro y en vez de tener el scotch, saca el scotch ahí y le pone unos cementos. Después llega el otro a pasarle una lija al cemento y a ponerle una manito de pintura. ¿Ok? Todas estas acciones ridículas y burdas que yo les estoy comentando es para que ustedes se imaginen cómo se realiza el proceso de coagulación. Es una serie de acciones, ¿sí? A veces simultáneas, a veces paso a paso, ¿verdad? Que se ejecutan para prevenir una hemorragia. Cuando hay una ruptura de un vaso sanguíneo, tenemos que actuar para que la persona no se desangre, ¿verdad? Nuestro cuerpo propiamente tal es el que envía a este grupo de profesionales a trabajar en la reparación de esa venita. ¿Ya? Lo que hace el examen de prueba de coagulación es evaluar a cada uno de estos profesionales que llegó a ponerle cerita al vaso sanguíneo o a poner el escoche en las paredes, a cada uno de ellos les evalúa el tiempo que se demora en hacer la acción y cómo la está realizando. ¿Ya? Esta prueba de coagulación, entonces, la que yo les estoy mostrando acá, lo que hace es evaluar cómo está el funcionamiento de la coagulación. ¿Sí? ¿No? Ok. Piensen ustedes que cada uno de estos cristianos que fue a ponerle el escoche, el cemento, Esperemos un poco, hijo, está gritando. Disculpen, chiquillos, por favor.
Ya, entonces, por ejemplo, en el examen de coagulación vamos a tener una tromboplastina. Ya, la tromboplastina va a ser la que va a ir con la aguja a coser los vasos sanguíneos para evitar que sigan desangrándose. Ya. Nosotros en el examen vamos a medir el tiempo total. ¿Cuánto tiempo se demoró esta tromboplastina en hacer la pega? ¿Sí? Vamos a tener también una protrombina. Ya, la protrombina va a ser la que va a ponerle cera a los vasos sanguíneos para que dejen de sangrar en un principio. Perfecto. Nosotros vamos a ver cuánto fue el tiempo total que tomó la protrombina en hacer su acción. ¿Sí? Vamos a evaluar también, por ejemplo, la cantidad de, no sé, pues está el tiempo de tromboplastina activado. La tromboplastina, cuando fue a hacer la acción, por ejemplo, y le puso cemento ahí en vez de, y sacó el scotch y puso el cemento y después le pasó la lija, ¿cuánto tiempo se demoró en hacer la acción? De esta forma, este examen de coagulación lo que mide es cuánto es el tiempo que se demoran en realizar su acción de formar el coágulo en una herida. Profe, una Dígame. consulta. ¿Es ver cuánto es el tiempo que se demora en parar sangrado, una cosa así? ¿Cuánto es el tiempo que se demora en parar el sangrado? ¿Cuánto es el tiempo que, perdón, cómo es la característica del proceso de coagulación y cómo van interviniendo también otros factores entre medio? No solamente mide los tiempos de coagulación, sino también la cantidad de elementos que hay dentro de la coagulación. ¿Ya? ¿O no? Ya. Es un poco complejo si uno no entiende lo que es la cascada de coagulación o los factores de coagulación. Pero ustedes siempre piensen que cuando hay una ruptura en un vaso sanguíneo, chiquillos, va a llegar el cuerpo a formar coágulo ahí específicamente en la zona, ¿cierto? Van a llegar distintos elementos a hacer un coágulo, a evitar que siga sangrando y después va a ir formando una costra, ¿verdad? Vamos a tener que nuestro propio cuerpo llamar a heparina endógena, la heparina que todos nosotros producimos dentro de nuestro cuerpo para que destruya los coágulos provisorios que pusimos, y después van a tener que armar una costra, generar un cerrado definitivo de ese vaso sanguíneo, etc. Toda esta acción se va a ir midiendo dentro de las pruebas de coagulación en cuanto a los tiempos que se demoran y quiénes participan ahí. Bueno. Sí. Bueno, profesora. Ok. Siempre, Profesora. siempre, siempre, este examen de coagulación, estas pruebas de coagulación que se toman, se van a tomar en el frasco celeste. Asocien la C de coagulación con la C de color celeste. Siempre se van a acordar C con celeste, C de coagulación. Es una mnemotecnia, así lo utilizo. ¿Por qué es necesario tomar estas pruebas? Bueno, porque evidentemente hay personas que son más tendientes a desarrollar problemas hemorrágicos, ¿cierto? O que tienden a hacer coágulos con más facilidades. Hoy me aparecen moretones de la nada, yo no sé por qué. ¿Ya? Vamos a tomar un hemograma para evaluar cómo está el recuento de plaquetas y van a también tomar pruebas de coagulación para ver qué es lo que está pasando. ¿Ya? Las personas que tienen alteraciones hepáticas, considerando que el hígado también es uno de los precursores de determinados factores de coagulación, cuando el hígado está malo, también es altamente probable de que la coagulación falle. ¿Sí? Lo mismo las personas, por ejemplo, que toman anticoagulantes. ¿Ya? Hay exámenes para la prueba de anticoagulantes que se toman, que son estas pruebas de coagulación y otras que son el INR, que es otro tipo de coagulación, que es para cuando uno toma fármacos específicos para coagular, para no coagular, perdón. ¿Ya? Profesora, Dígame. tengo una duda. Ajá. Cuando una persona toma anticoagulante y sufre de una herida grave, ¿es muy compleja la herida? En el sentido, ¿cuánto se demora en coagular? Lo que pasa es que la anticoagulación que se genera en el cuerpo mediante medicamentos va a estar relacionada directamente con la tendencia que tiene el usuario a desarrollar trombos o a desarrollar coágulos. Cuando es una persona, por ejemplo, que tiene mucho colesterol en la sangre, sabemos que van a haber placas que se van a quedar en los vasos sanguíneos. Y además tiene un factor hereditario que hace que haga más coágulos. Entonces, claro, hay que anticoagular suficientemente al usuario para que no se le vayan haciendo estos trombos, pero no tanto como para que se nos desangre de puro un sangrado en la nariz. ¿Van a tener más dificultades para generar la coagulación frente a heridas? Sí,
van a haber más dificultades. Pero ahí hay que hacer la valoración terapéutica, el médico va a hacer la valoración terapéutica para determinar qué es más importante. Cuando son pacientes que vienen muy anticoagulados y se están desangrando, se les administran otro tipo de elementos como por ejemplo la vitamina K, que va a ayudar a aumentar la coagulabilidad de la sangre, es decir, disminuir el efecto del anticoagulante para que sí se hagan coágulos o sí haya una detención de la hemorragia. Pero junto con eso hay que monitorizar que no se nos vayan formando trombos y todo lo demás. ¿Sí? Gracias. Ok. Otro examen que ustedes van a tener que tomar y que van a ver también, por ejemplo, cuando hagan el EMPA, ¿cierto? Cuando tengan que realizar EMPA en el taller de atención primaria, si es que no lo han hecho todavía, es el BDRL. Este BDRL lo que mide es ¿cómo se llama? El nivel de enfermedades venéreas, en este caso de la sífilis. Sí, la sífilis es causada por una bacteria llamada Treponema pallidum. Y una vez que ingresa en nuestro organismo va a generar anticuerpos específicos. ¿Sí? ¿Se acuerdan de las vacunas, chiquillos, ustedes del año pasado? ¿No? Sí, Ya. algunas. Algo. Pero ¿se acuerdan que cuando había la presencia de una enfermedad, la inmunidad activa natural, en la que uno se enfermaba y el cuerpo producía los anticuerpos? Sí. Ya, en este caso pasa eso. Usted adquiere a través de una enfermedad, a través de transmisión sexual, este Treponema pallidum, una bacteria, ¿verdad? Y el cuerpo, al reconocerla, comienza a actuar en contra de ella. ¿Sí? Estos anticuerpos que se generan producto del Treponema pallidum son precisamente los que se analizan cuando se toma el BDRL. ¿Ya? El BDRL, entonces, lo que evalúa son las proteínas o estos anticuerpos, ¿verdad?, que se produjeron a causa de haber tenido la sífilis. Y la sífilis igual es una enfermedad súper complicada porque una vez que se adquiere vas a tener los anticuerpos forever and ever. ¿Sí? Y la sífilis estando en el cuerpo puede causar ceguera, sordera, alteraciones neurológicas. En mujeres embarazadas puede generar aborto espontáneo, malformaciones, alteraciones neurológicas en el feto, entre otras cosas. ¿Ya? Este BDRL entonces es un examen que se utiliza para medir la sífilis. No confundan el BDRL con el VLDL, ¿ya? Acuérdense que este es de lípido. Y este es de Treponema pallidum o de sífilis. La muestra del BDRL se toma en un frasco, en teoría, sin anticoagulante, pero ojo, nuevamente, depende del laboratorio. ¿Sí? Cada lugar donde usted vaya tiene que leer el protocolo de toma de exámenes para entender y saber por qué se pide en un frasco y no en otro. ¿Ya? ¿Qué es lo que mide esto? Como les comentaba, los anticuerpos. Usted tiene anticuerpos de sífilis, entonces tuvo sífilis o tiene sífilis. Usted no lo tiene, entonces quiere decir que no lo tiene. Si no hay anticuerpos, nunca lo ha tenido. ¿Ya? ¿Se entiende hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Otro examen que ustedes van a tener que tomar, y las que han tenido guagua también ya se lo han tenido que tomar, más alguno que haya tenido alguna intolerancia a la glucosa por ahí, es el test de tolerancia a la glucosa, o también prueba de tolerancia a la glucosa oral, que ustedes lo van a ver escrito como PT, prueba de tolerancia a la glucosa oral. Esto es lo mismo que esto, ¿ya? Es otro nombre, pero es la misma, ¿ya? Este test de tolerancia a la glucosa lo que hace es evidenciar cómo está la tolerancia o el uso de la glucosa de una persona. Se le pide que la persona tenga un ayuno de 8 horas, vaya al lugar del laboratorio, se tome el examen de glicemia basal, es decir, la glicemia estando con 8 horas de ayuno. Se tome esa muestra de sangre, después le dan a beber 75 gramos de glucosa, ya sea en una botellita que en el mismo laboratorio te dan, o que te hagan a ti llévalo desde la farmacia, los 75 gramos de glucosa, con la cuchara, con el vaso, con el limón, ¿ya?
se toman esta carga de 75 gramos de glucosa, 2 horas después van a volver a tomar el examen de sangre y van a evaluar cómo ha respondido el cuerpo de esta persona, ¿verdad?, a la sobrecarga o a la carga grande de esta cantidad de azúcar. ¿Sí? Es importante que durante el tiempo de espera, es decir, desde que se tomó los 75 gramos de glucosa hasta las 2 horas, que es cuando le van a tomar el examen, la persona se quede sentada sin hacer nada, mirando el vacío. 2 horas sin hacer nada. ¿Ya? Ok. Se indica que entre 60 y 100 miligramos por decilitro, cuando está en ayuna, está perfecto en azúcar. ¿Sí? Súper bien. Menos de 140 miligramos a las 2 horas de haber tomado estos 75 gramos de glucosa. O sea, en el momento que le tomaron la glicemia basal, debiera tener máximo 100 miligramos por decilitro. Se tomó los 75 gramos de glucosa, pasaron 2 horas, no debieran haber más de 200 miligramos por decilitro. Entre 140 y 200 miligramos de decilitro, si es que tuviera el usuario después de las 2 horas, 140, 200, estamos hablando de que hay una intolerancia a la glucosa, y en el caso de que hubiera una glicemia mayor a 200 miligramos por decilitro, entonces estamos hablando de que hay una diabetes. ¿Ya? Este test de tolerancia a la glucosa es el examen que finalmente va a dar el diagnóstico final de diabetes mellitus. ¿Ya? ¿Sí o no? Sí. Ya, perfecto. ¿No hay dudas hasta acá? No. Deme un momento. Ya, perdón. Ok. Gases arteriales. Vamos a ver entonces los gases arteriales. Este examen, sí, chiquillos, importante que ustedes sepan que es un examen que toma directamente la enfermera, no lo toman ustedes. Pero ustedes son los responsables de reunir el material, preparar el material y trasladar la muestra. ¿Ya? En este examen de gases arteriales, como su nombre lo indica, lo que va a hacer es medir gases en la arteria. ¿Qué gases? Los que principalmente nosotros tenemos son oxígeno y dióxido de carbono, ¿cierto? Cuando hay una intoxicación por gas, por ejemplo, por monóxido de carbono, también ese gas se va a unir a la hemoglobina. Yo les dije que la hemoglobina, que es la que atrapa los gases, es una coqueta de los gases, le gustan todos, ¿sí? Y como le gustan todos, gas que encuentra, gas que agarra, y los va llevando a la célula. Ella no discrimina, ¿sí? Además de medir la presión de dióxido de carbono que hay en la sangre arterial y medir la presión de oxígeno que hay en la sangre arterial, porque es gas arterial, mide también el pH, es decir, el equilibrio ácido-base que hay dentro del cuerpo. ¿Sí? Además, mide la concentración de bicarbonato que hay en la sangre y que es súper importante. Miren, acá hay un detalle que tenemos que considerar. El CO2 en el organismo puede generar, cuando está aumentado, ¿verdad? Puede generar una mayor acidez en la sangre. Cuando hay una mayor concentración de dióxido de carbono en la sangre, se puede generar una mayor acidez en la sangre. Por lo tanto, es importante reconocer cuál es el nivel de bicarbonato, porque este es el que actúa como buffer. Este actúa calmando al ácido. Dice, baja tu acidez, hermano, porque este es como básico. Es básico, o sea, le va a bajar lo ácido al ácido. ¿Ya? Además, va a ayudar a medir la real saturación de oxígeno que tiene el individuo, entendiendo que la saturación de oxígeno habla de la saturación que tiene la hemoglobina de estar con oxígeno. ¿Los perdí? Profe, yo tenía una duda. Dígame. Si es que el ácido base es lo mismo que los ácidos y los alcalinos. Sí, base Ok. alcalino. Sí. Uy, me está quedando súper feo, ya. Este es una hemoglobina, ya vamos a jugar aquí, esto es una hemoglobina. La hemoglobina
atrapa todos los gases que encuentre. Yo les comenté que era la croqueta, la coqueta de los gases, ¿sí? Entonces siempre va llenita y cargadita. Lo que se mide cuando uno satura, ¿verdad? Cuando satura de oxígeno, lo que está viendo es cuán saturada está la hemoglobina, cuán llenita, cuán cargada va la hemoglobina de moléculas de gases. ¿Sí? Específicamente en este caso, de oxígeno. ¿Sí? Sí. Gracias. Con que una persona me diga que sí, yo asumo que hay por lo menos un ser humano que me está escuchando. Ok. Este examen, para que pueda funcionar y para que sea fidedigno, tiene que ser tomado en una jeringa que sea heparinizada. Es decir, la jeringa tiene que ir anticoagulada. Vienen jeringas listas desde los laboratorios que las venden y vienen con un anticoagulante en polvo adentro. Viene la jeringa con la gomita, viene todo listo. Se toma la muestra de sangre, la enfermera la toma desde la arteria, trasvasija la sangre de la arteria en esta jeringa que viene precargada o este tubito que viene precargado con anticoagulante, le pone la unidad refrigerante y se traslada al laboratorio. O la jeringa que usted utiliza, la de 3 o la de 5 cc, tiene que sacar un ml de heparina, echa el émbolo para atrás hasta el tope, después vuelve a echar el émbolo para adelante para asegurarse de que esa jeringa quedó con un baño de heparina, ¿ya? Porque es importante, recuerden que los gases arteriales y el bicarbonato están en la sangre compuesta completa, no en el plasma, no solamente en el plasma, sino que en la sangre constituida, reconstituida, líquida. Ahí están flotando todas las moléculas, ¿sí? Por lo tanto, si llega la muestra coagulada al laboratorio, ya no va a poder ser observable ni real el resultado que dé. ¿Ya? Profesora, Dígame. el PCO2 entonces es La presión de dióxido de carbono que hay dentro de la sangre. La cantidad de dióxido de carbono que está acumulado. Cuando nosotros, por ejemplo, nos intoxicamos con el gas o con el tubo de escape o en un incendio, va a haber más elevada la cantidad de esto que la cantidad de esto otro. Y van a aparecer otros gases también. ¿Sí? Ya. Lo otro es que estas muestras, chiquillos, aparte de que la jeringa Profesora, tiene que ir heparinizada, dígame. con la estufa que funciona a gas, ¿pasa lo mismo? ¿Sí? Tienes una liberación, además que ese es un calor húmedo. Ustedes se fijan y mantienen la estufa prendida y la puerta cerrada, todo, empiezan a humidificar las ventanas, a condensar. Sí, también tienes liberación. Por eso es importante que las estufas a gas sean prendidas afuera. Una vez que se estabilizó la temperatura en la estufa, recién se ingresa. ¿Sí? Lo mismo pasa con las estufas a parafina, que no debieran utilizarse, pero calientan tan rico ya. Esas también se tienen que prender afuera. En el caso de que usted disponga de estufas estas que son puestas en la pared y que son de gas, hay que prenderla, dejar la ventana abierta un rato, facilitar que haya una eliminación de ese gas o barrer después, porque el gas metano, si no me equivoco, es el que utilizamos para combustión, es más pesado que el oxígeno. Entonces, cae al suelo y se puede barrer. ¿Ya? Ya. Lo otro que le decía, aparte de la jeringa heparinizada, es importante, súper importante, que en el traslado de la muestra ustedes tengan la muestra que vaya con unidades refrigerantes, que vaya en frío, entre 2 y 8 grados Celsius. Recuerden ustedes que las células en condiciones normales, cuando funcionan, van consumiendo el oxígeno que hay dentro de la sangre, ¿cierto? Van adquiriendo los oxígenos que andan transportando la hemoglobina, y siguen funcionando. Nosotros necesitamos saber cuánto oxígeno va dentro de la hemoglobina, po. Si mandamos la sangre a temperatura ambiente, nuestra célula va a seguir funcionando, consumiendo todo. En cambio, si la mandamos con frío, las actividades de la célula o la actividad celular va a ralentizarse, va a andar más lenta. Y como va a andar más lenta, el consumo de oxígeno que tenga esta muestra también va a ser más mantenida en el tiempo. No sé si se entiende. Perdón. ¿No? Sí, profesora. Ya. Entonces, tiene que ser mandada en frío, tiene que ser enviada en una jeringa heparinizada, y lo otro súper importante
es que las muestras de gases arteriales, recuerden que tienen que ir registradas en la orden médica si el usuario está con un aporte extra de oxígeno, ¿ya? Porque claro, si no te va a salir con oxígeno así, tiki-taka, 98% de oxígeno, llega el paciente, la muestra al laboratorio, está maravillosa, pero resulta que el paciente ingresó por una intoxicación con gas, po, y está con 98% porque estaba con mascarilla alto flujo, po. O sea, hay que ser lo más fidedigno a la realidad, ¿ya? Ya voy a terminar, chiquillos, perdón que me haya atrasado. La orden de examen, podemos encontrar distintos tipos, vamos a ver siempre cuando está, o sea, siempre en la orden de examen, el tipo de examen que se está dando, tienen un ladito donde tienen que registrar el examen que se va a pedir el médico, ¿verdad? La fecha en la que lo pidió, el nombre, los datos, según protocolo de cada laboratorio, la firma y el timbre de quien pide el examen. ¿Cuáles son los tipos de tubos para exámenes de sangre? Yo les comenté que había tubos que venían con anticoagulantes y otros que venían sin anticoagulantes. ¿Cuáles requieren anticoagulantes? Todos aquellos exámenes que son en sangre completa. Todos aquellos exámenes que para poder ser valorados tiene que la sangre estar líquida y constituida. ¿Cuáles van sin anticoagulantes? Todos los que sean plasmáticos. ¿Ya? Todos los que vamos a necesitar los valores en plasma. Acá hay un ejemplo de los colores, pero fíjense que acá abajito está un poquito más claro. Y acá abajo también está especificado qué es para qué. Siempre, chiquillos, y esto no va a cambiar nunca. Esto sí que se lo tienen que aprender, pero como al dedillo para toda la vida, forever and ever. ¿Ya? El tubo celeste, con la C redonda, es la C de coagulación. El tubo celeste, con tapa celeste, es para las pruebas de coagulación. El tubo lila, siempre, 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 en todo momento, lugar, clínica, parte del mundo, el tubo lila es para el hemograma, ¿ya? Es decir, para evaluar la cantidad de glóbulos rojos, blancos y plaquetas y la morfología que tiene. Siempre, 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 en todo lugar y momento, el tubo negro va a ser para el VHS, cuando se toma de forma aislada. Cuando le piden hemograma VHS todo junto, usted solamente en el tubito lila lo envía. Si le piden VHS de forma independiente, en el tubito negro. ¿Ya? Y el gris siempre va a llevar lo que es la glicemia. Eso tampoco va a cambiar. Todos los demás, el rojo, el amarillo, el verde, van a depender de las características del laboratorio. Mándelo con un anticoagulante, no sin anticoagulante, no mándelo con un gel separador para que se coagule más rápido la muestra. No, mándelo. Cada laboratorio le va a indicar ahí. ¿Ok? ¿Estamos? Sí, profesora. Genial. Acá ustedes van a ver una descripción. El tubo de tapa lila, por ejemplo, dice que se utiliza para el hemograma, también para la hemoglobina glicosilada, que es el examen que mide los niveles de glicemia del individuo de los últimos 3 meses. ¿Sí? El tubo de tapa verde, que lo van a utilizar que viene con heparina, perdón, como anticoagulante, y se van a utilizar para exámenes tales como perfil bioquímico, para los electrolitos plasmáticos, para las hormonas como el TSH, T4, ¿ok? Hormonas tiroideas, ¿sí? Según cada laboratorio. Está el tubo tapa celeste, C de coagulación, que como su nombre lo indica es para la coagulación. Está el tubo de tapa gris, que principalmente se utiliza para la evaluación de la glicemia y el lactato. Normalmente en glicemia es lo que más se utiliza, ¿ya? Está el tubo de tapa negra, que es lo que le había comentado, velocidad de sedimentación. El tubo tapa roja, la roja que viene por dentro con gris, o el tubo de tapa amarilla, ¿sí? Estos son frascos que normalmente vienen secos, o como mucho pueden ser utilizados con algún tipo de gel para facilitar o para promover que la muestra se coagule, ¿ya? Eso. Ay, chiquillos, por Dios que he hablado. Esto solamente para que ustedes lo vean, porque ya estoy mucho más que súper hiper pasada en la clase y no quiero atrasarlos a ustedes. ¿Cuáles son los dispositivos que utilizamos para punción venosa? Jeringa aguja, jeringa mariposa. Sistema al vacío Venojet, que es una camisa a la que se le introduce una agujita, ¿verdad? Esta parte de acá viene con una aguja
Y esta parte de acá viene con este plomito que es una gomita, viene cubriendo otra agujita más, ¿sí? Esta parte acá blanquita se le saca, esa parte blanca se atornilla ahí y cuando vamos a atender al usuario, se le saca la tapa para dejar al descubierto la aguja. Puede ser con el sistema al vacío entonces, o Benoyect, aguja, o puede ser el sistema al vacío con mariposa. Efecto el mismo, la parte final de la mariposa se conecta a este sistema con aguja, ¿verdad? Y la otra va directamente hacia el usuario. ¿Cómo se conecta? Revisa este PPT, está súper hiper claro, chiquillos, no hay cómo perderse. Ya, voy a pasarle la lista. Casi se murieron, ¿o no? Díganme la verdad que puedo soportarlo. Sí, profe, mucha información. Escaleta, ya ven, pero es importante, van a repasar los PPT para que no les quede tanta confusión y en la plataforma está esa tarea que les dejaron para que puedan ir aplicando lo que saben. Voy a ver si tengo algún juego para subirles, ¿ya? Si no, voy a tratar de hacerles un cuestionario formativo como para que vayan trabajando y practicando esto, porque la próxima semana es la prueba. ¿Cuándo? Lo voy a informar durante la semana, porque en teoría tendría que ser el lunes, en algún rato, pero quiero asegurarme que tengan el tiempo para hacerla. Y para eso tengo que revisar sus horarios. ¿Ya? Eso. Profesora, Dígame. ¿nos conectamos a clase antes de la prueba? Sí. Es que tienen que conectarse a clase porque vamos a hacer, como ya les había explicado al inicio de la clase, vamos a hacer la clase en la hora de clase. No vamos a hacer nosotros prueba. La prueba la vamos a hacer de forma asincrónica, ¿sí? Es decir, va a ser fuera del horario de prueba. Por eso tienen que conectarse ustedes. Yo les voy a mandar la información de cuándo va a ser la prueba y la hora para que ustedes se conecten directamente. Les voy a mandar la información y en el aula les voy a dejar puesto prueba tal día, tal hora, para que usted, como se está metiendo todos los días y a cada rato al aula, pueda observarlo. ¿Ya? Sí, profe, nos queda súper claro. Acá. Profe, si algún compañero tiene duda, evidentemente que puede decirle que me pregunte o que le pregunte a ustedes mismos, por cierto que están muy atentas a clase. Estoy tratando de pasar la lista. Ahí está. No me quería cargar. Ok. Chiquillos, voy a volver a remontarme a la situación que siempre les digo. Recuerden que estar en clase es participar en clase, no es estar conectados solamente, ¿ya? Lo mismo que le dije a sus compañeros, para que no tengan duda de que si los pongo ausentes es porque no participan en clase, ¿ya? Está cargando, lo siento por la lentitud, esto va más allá de mi voluntad. Esperen un poco. Hijo. Ya. Ya voy. Martín va a abrirle la puerta, que estoy en clase. Ya, mi amor. Perdón. Disculpe, que llegaron mis niñas. Ya. Daisy Aburto. Presente, profesora. Very good. Ángela Acevedo. Presente, profe. Bien. Ángelo Alvarado. Presente. Buena. Catherine Bustamante. Presente, profe. Bien. Micaela Cárcamo. Presente, profe. Bien. Yanara Céspedes. Presente, profe. Bien. Daniela Rías. Daniela. Presente, profesora. Bien. Mariluisa Higuera. También estaba Mariluisa, yo vi que se conectó. Sí, sí estaba. Me habló por el chat, profe. Sí. Felipe Lisboa. Presente, profe. Bien. Jennifer Marcelo. Ya, Jennifer no está. Tiqui, 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 estoy buscando, se me perdió, ya. Silvana Maripán. Presente, profesora. Bien. Catalina Muñoz. Catalina Muñoz. No está Catalina Muñoz, queda ausente de la lista. Daniela Neira. Daniela Neira. Daniela Neira. Daniela Neira queda ausente de la lista también. Dana Núñez.
¿Chiquillos me escuchan o no? Sí, profesora. Sí, Ah, ya, profe. yo pensé que como no me contestaba nadie, yo dije quizás me caí. Ya. ¿Dana tampoco está? No, tampoco. Ok, queda ausente de la lista. Francisca Rojas. Presente, profe. Bien, ya. Moira Segura. Presente, profe. Bien, súper. Y Priscila Villaseca. Presente, profe. Bien, quedan ausentes de la lista entonces Jennifer Marcelo, Catalina Muñoz, Daniela Neira y Dana Núñez. Ya chiquillos, les deseo un bonito día, les pido disculpas por haberme pasado en el tiempo, fue sin querer queriendo, pero es para que entiendan mejor las cosas, ¿ya? Voy a tratar de Profe, pero está está- bien en la hora, no se preocupe. Sí, está bien, Laura. La clase de usted termina a 20 para las 3, así que estamos bien. Ah, perfecto, ya, yo pensé que terminábamos a las 2:20, entonces dije, demonio, me pasé. No, así, brígido. no. No, profe, tranquila. Tenemos hasta Estamos 20 para las 3, justos. así que un minuto pasa nomás. Listo, ya, bacán. Voy a hacerle el cuestionario para que puedan trabajar con eso, ¿ya? Para que puedan ir Ya. practicando. Ya, Ya, profe. profe. Ya, Muchos profe. cariños, cuídense. Gracias. Chao, profe, Chao, gracias. profe. Profe, gracias. Que les vaya súper bien.